tiene que ver con un mensaje de un judío a judíos. Tenemos otro ejemplo en Hechos capítulo 13. Búsquenlo, por favor. Versículo 16. Hechos 13, 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas. Está hablando con judíos, israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, etc. Pablo, en esta ocasión no es Pedro, es Pablo, está hablando con judíos. ¿Y qué hace Pablo? Les recuerda la historia del pueblo de Israel, que ellos conocen, porque ellos la conocen muy pero muy bien. Ahora no lo vamos a buscar, pero si usted ve Hechos capítulo 7, fue exactamente lo mismo que hizo Esteban cuando predicó ante el concilio. Recorrió todo el Antiguo Testamento en su predicación. ¿Por qué? Porque está hablando con judíos. Entonces, cuando el mensaje fue expuesto a judíos, los que expusieron el mensaje, entendiendo el trasfondo de sus oyentes, utilizaron el Antiguo Testamento. Y sus mensajes estaban llenos de citas bíblicas del Antiguo Testamento, porque ellos entendieron perfectamente eso. Ahora, cuando el Evangelio fue presentado a gentiles bajo convicción o con un trasfondo bíblico, es una presentación diseñada para basarnos en el fondo de la gente. Está ilustrado en Hechos capítulo 8. Ustedes recuerdan que el Señor llevó a Felipe por este camino a encontrarse con un etíope eunuco. Ahora entendamos lo siguiente: este etíope era prosélito al judaísmo, simpatizaba con el judaísmo. No es judío, pero simpatiza con el judaísmo. Y ha llegado a Jerusalén a adorar a Dios. Y estando en Jerusalén, adquirió una copia de la escritura del profeta Isaías. Entonces, ¿qué hizo Felipe? Comenzó en el profeta Isaías, capítulo 53, y le habló de Cristo. Y este hombre tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo, el eunuco. Tenemos otro ejemplo en Hechos capítulo 10, con Pedro y Cornelio. Cornelio es un gentil, es romano, es el líder de la compañía la italiana de los ejércitos romanos, la más importante en aquellos días. No es cualquier hombre, pero Cornelio es un gentil, no es un judío. Entonces, ¿qué hace Pedro? Comenzó a hablar con Cornelio de todas las cosas que él había hecho. Fíjense, yéndose al fondo de su oyente para poder llevarlo a un punto donde Cornelio va a tener un encuentro personal con Cristo. Y así funcionó. Así es exactamente como lo hizo. En tercer lugar, cuando el Evangelio fue presentado a gentiles sin ningún trasfondo bíblico, ni siquiera se cita la Biblia, sino que el mensaje estaba diseñado para atraer la atención a la creación y a la conciencia, haciendo preguntas.
quién soy, de dónde he venido, para dónde voy, no se menciona ni se usa la Biblia ni una sola vez, porque estas personas no tienen conocimiento de la Biblia. Vean Hechos capítulo 14. Dice en el versículo 8: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Está hablando con un grupo de personas que nunca en su vida han oído ni una referencia de la Biblia. Entonces, ¿qué hace? No cita la Biblia, ni una sola cita. Pudiendo hacerlo, no lo hace, porque está enfocándose en el fondo de sus oyentes. Y dijeron: Pablo es Júpiter y Bernabé es Mercurio, son paganos. No conocen la Biblia, no conocen al Señor, no saben nada de la Biblia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ubicarnos en el fondo de los oyentes. Vean Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Aquí en el capítulo 1 de Romanos, usted debe de fijarse, porque no lo voy a leer todo, obviamente no tenemos el tiempo y no es el propósito, pero usted debe de fijarse que en Romanos capítulo 1 no cita un solo versículo del Antiguo Testamento hasta que llegamos a Romanos capítulo 3, versículo 8. No cita la Biblia, porque él va a ubicar a sus oyentes, haciéndoles pensar que Dios nos dio algo que se llama conciencia y que Dios hizo algo que se llama la creación. Entonces Pablo les predica a partir del versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios
incorruptible en semejanza de